Él, un magnate centrado y solitario, atormentado por errores del pasado y desengaños amorosos. Ella, una mujer marcada por el dolor, su ex-asistente, que ocultó un embarazo y crió a su hijo sola, luchando contra todo. Forzada por las circunstancias, Livia regresa al imperio de Víctor como asistente. Él apenas la reconoce, pero la dedicación de ella a su hijo, que él ve fugazmente, y una extraña familiaridad lo intrigan. La verdad explota cuando Víctor, en shock, descubre que el niño es su hijo, que él abandonó años atrás. No se pierdan el final de esta historia. Se sorprenderán. Si te gustan las historias de amor, el romance, suscríbete al canal y deja tu comentario. Todos los días subimos videos como este. Continuamos. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Livia Morales ya estaba despierta hacía 15 minutos, mirando el techo del pequeño departamento en la colonia Roma. El presupuesto ajustado no permitía lujos, pero la ubicación facilitaba el transporte a las entrevistas de trabajo que se multiplicaban en su agenda. A los 35 años, cargaba en los hombros el peso de 6 años, criando a Cayetano sola, y cada línea de expresión en su rostro contaba la historia de una mujer que aprendió a ser fuerte por necesidad. «Mami, ¿puedo tomar Chocomilk hoy?». La voz soñolienta de Cayetano resonó desde el pequeño cuarto que compartían. El niño de 6 años tenía los ojos más expresivos que Livia jamás viera, una característica que siempre la hacía sonreír y al mismo tiempo apretar el corazón con una punzada de melancolía que ella prefería no analizar. «Claro, mi amor, pero solo un poquito. ¿Está bien?». Livia besó la frente del hijo y preparó el desayuno con los ingredientes que restaron de la compra de la semana. Hoy era un día importante. La entrevista en Caldwell Inversiones podría ser la oportunidad que esperaba hacía meses. Mientras tanto, en el piso 30 de un edificio corporativo en Santa Fe, Víctor Caldwell terminaba su segunda taza de café de olla y revisaba los informes de la madrugada. A los 39 años, había construido un imperio que impresionaba hasta a los veteranos del mercado financiero mexicano. Su rutina comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba cerca de la medianoche, 7 días por semana. Los empleados lo veían como un jefe justo, pero distante. Los competidores lo respetaban y temían en igual medida. Las damas de la alta sociedad mexicana lo cortejaban sin éxito. «Señor Caldwell, su agenda está confirmada para hoy. La reunión con los japoneses fue transferida para las 3 de la tarde y tenemos 15 candidatas para la vacante de asistente ejecutiva senior», informó Marina, su secretaria particular, mientras organizaba los documentos sobre la mesa de caoba. Víctor asintió sin levantar los ojos de los papeles. Asistentes iban y venían en su empresa. La mayoría no aguantaba el ritmo. Otras se desilusionaban con su personalidad enfocada exclusivamente en el trabajo. Él prefería así. Relaciones personales eran distracciones que no podía permitirse. Había aprendido eso de la forma más dolorosa posible. Livia se acomodó el blazer negro, el único que poseía en buen estado, y verificó nuevamente la dirección en el papel arrugado. El edificio de Caldwell Inversiones era imponente, todo en cristal espejado, contrastando con los edificios residenciales alrededor. Respiró hondo antes de entrar en el hall principal, donde una recepcionista rubia e impecablemente vestida la direccionó al piso 28. «Llegó temprano, qué bueno. El señor Caldwell valora la puntualidad», comentó la recepcionista del Departamento de Recursos Humanos, una mujer de mediana edad que emanaba eficiencia. «Solo una advertencia. Puede parecer un poco directo, no se lo tome personal». El ascensor subió silenciosamente y Livia aprovechó para revisar mentalmente sus calificaciones. Licenciada en Administración,
con especialización en gestión empresarial, fluente en inglés y español, experiencia en grandes corporaciones multinacionales. El periodo en blanco en el currículo, correspondiente a los primeros años de vida de Cayetano, estaba explicado como dedicación a proyectos familiares. No era mentira, solo una verdad incompleta. Víctor estaba firmando contratos cuando Marina tocó la puerta. «Señor, la candidata de las 11 llegó, Livia Morales. Que pase». Él respondió sin levantar la cabeza, concentrado en los números, que danzaban delante de sus ojos. La puerta se abrió y Livia entró, pisando la alfombra persa que cubría parte del piso de mármol. La oficina era más grande que su departamento entero, con una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Detrás de la mesa, un hombre de cabello oscuro y postura impecable terminaba de escribir algo, ajeno a su presencia. «Siéntese, por favor», Víctor dijo, aún sin mirar. «Voy a terminar esto en un minuto». La voz hizo a Livia helarse. Era imposible. Después de tantos años, después de tanto sufrimiento, no podía ser él. Sus manos temblaron levemente mientras se acomodaba en la silla de cuero, y ella forzó la respiración a mantenerse regular. Víctor finalmente alzó los ojos y la miró directamente. Por un momento que pareció eterno, el tiempo paró. Los ojos de él, aquellos ojos castaño oscuros que ella conocía tan bien, que veía reflejados en el rostro de Cayetano todos los días, encontraron los de ella. Una expresión de confusión pasó rápidamente por su rostro, como si intentara situar una memoria distante. «Disculpe la demora», él dijo, la voz ligeramente hesitante. «Usted me parece familiar. ¿Ya hemos trabajado juntos antes?» Livia sintió el mundo girar a su alrededor. 6 años de rabia, dolor y lucha solitaria subieron a la garganta como hiel. Él no la reconocía completamente, pero había algo en sus ojos, una chispa de recuerdo que la hizo percibir que esta entrevista sería mucho más que una simple búsqueda de empleo. «Tal vez», ella respondió, sorprendiéndose con la firmeza de la propia voz. «Soy Livia Morales y estoy aquí por la vacante de asistente ejecutiva senior». La entrevista duró 40 minutos tensos. Víctor hacía preguntas técnicas sobre gestión de proyectos y cronogramas, mientras Livia respondía con una frialdad profesional que contrastaba con el torbellino de emociones en su pecho. Él la observaba con aquella mirada penetrante que ella conocía también, intentando descifrar el rompecabezas que ella representaba en su mente. «Su currículo tiene un periodo sin actividad profesional», Víctor comentó, hojeando los papeles. 3 años. Eso es bastante tiempo en el mercado actual. «Cuestiones familiares», Livia respondió secamente. «Situaciones que exigían dedicación integral. Ahora estoy completamente disponible para asumir nuevos desafíos». «Cuestiones familiares pueden repetirse», él insistió. Y había algo en su voz que ella no conseguía identificar. Curiosidad, preocupación genuina. «Esta posición exige disponibilidad total, viajes, horarios extendidos, fines de semana cuando sea necesario». Livia alzó el mentón. «Señor Caldwell, le puedo asegurar que mi dedicación profesional será absoluta. No habrá interferencias personales». Víctor cerró la carpeta con un movimiento brusco. La formalidad de ella lo incomodaba, así como la sensación persistente de que había algo importante que él debía recordar. La decisión será comunicada hasta el final de la semana. Cuando Livia salió de la sala, él quedó parado junto a la ventana por largos minutos, observando los coches allá abajo. Marina entró sin ceremonia, como siempre hacía. «¿Y entonces? ¿Pasó tu prueba de fuego?» «Hay algo sobre ella», Víctor murmuró más para sí mismo. «Algo familiar, pero no consigo identificar qué». «¿Familiar cómo? ¿Ya trabajaron juntos?» «No sé, tal vez».
Él sacudió la cabeza, irritado con la propia confusión. Verifica sus referencias. Quiero un reporte completo hasta mañana. Livia salió del edificio con las piernas temblorosas. En la acera se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas quemaran sus ojos sin derramarlas. Víctor Caldwell, el hombre que había desaparecido de su vida cuando ella más lo necesitaba, dejándola embarazada y sola, ahora era su posible jefe. La ironía era cruel de más para ser coincidencia. El teléfono sonó. Era Cayetano, llamando de la escuela. «Mami, la tía dijo que vienes por mí más temprano hoy». «Es verdad, mi amor. Tengo una sorpresa para ti». Livia forzó alegría en la voz. «¿Qué tal si vamos a comernos un helado al parque?» «¿En serio? ¡Qué padre! ¿Conseguiste el trabajo?» La pregunta inocente del hijo fue como un golpe en el estómago. «Todavía no sé, Cayetano, pero vamos a cruzar los dedos. ¿Está bien?» Aquella noche, Víctor trabajó hasta más tarde que de costumbre, pero su mente estaba dividida entre los reportes financieros y la mujer de ojos verdes que había estado en su oficina. Había algo en su postura, en la forma en que ella sujetaba las manos, en la curva de sus labios cuando forzaba una sonrisa profesional, como una canción que escuchas a lo lejos y no consigues identificar, pero que despierta memorias. Marina dejó el reporte sobre Livia en su mesa a la mañana siguiente. Formación excelente, referencias impecables de los empleos anteriores, ninguna ocurrencia negativa. Pero había lagunas. El período en blanco correspondía exactamente a los años en que él se había dedicado obsesivamente a la expansión de la empresa, intentando olvidar una relación que había terminado de forma abrupta y dolorosa. «Contrátala», él le dijo a Marina, sorprendiendo a sí mismo, «pero quiero un periodo de prueba de 90 días. ¿Estás seguro?» Ella pareció un poco tensa ayer. Todos se ponen tensos en entrevistas. Ella tiene las calificaciones necesarias. Lo que Víctor no admitió fue que necesitaba entender por qué aquella mujer lo movía tanto. Era más que curiosidad profesional, era una necesidad casi física de solucionar el misterio que ella representaba. Livia recibió la noticia por teléfono el viernes por la tarde. Comenzaría el lunes. La alegría de Cayetano fue contagiosa, pero ella sentía un peso en el pecho. Trabajar diariamente con Víctor sería una tortura constante, pero no tenía elección. Las cuentas se estaban acumulando y Cayetano necesitaba estabilidad. «Mami, ¿estás llorando?» Cayetano se aproximó, preocupado. «Son lágrimas de alegría, mi amor. Mami consiguió un empleo muy importante. ¿Te vas a hacer rica como los papás de Pedrito de la escuela?» Livia rió a pesar de todo. «No rica, Cayetano, pero vamos a estar bien. Es eso lo que importa». El domingo, ella llevó al hijo al parque. Cayetano corría en la arena mientras ella observaba, pensando en cómo sería el lunes. ¿Cómo reaccionaría al verlo todos los días? ¿Cómo escondería la verdad sobre Cayetano? Y principalmente, ¿cómo protegería su corazón de un hombre que ya lo había destruido una vez? «¡Mami, mira!» Cayetano apuntó hacia un hombre, jugando fútbol con un Golden Retriever algunas decenas de metros adelante. «¡El perro es lindo!» Livia miró en la dirección y sintió la sangre helarse en las venas. Víctor estaba allí, sin camisa, jugando con un perro dorado. Sus cabellos estaban despeinados por el viento y él sonreía, una expresión que ella no había visto en su rostro durante la entrevista. Por un momento, él pareció el hombre por quien ella se había enamorado años atrás. El perro corrió en la dirección de ellos, persiguiendo la pelota que había sido lanzada lejos de más. Cayetano se agachó para acariciar al animal, riendo cuando fue lamido en el rostro. Víctor se aproximó corriendo para buscar su compañero y paró abruptamente cuando vio a Livia. «Disculpa, él es muy sociable», Víctor dijo, jadeando, mirando
alternadamente para ella y para el niño que jugaba con Zeus. «Livia, qué coincidencia encontrarte aquí. Vivimos en la colonia». Ella respondió, intentando mantener la voz neutra mientras jalaba a Cayetano para cerca de sí. «Cayetano, ven, necesitamos ir». Pero era tarde de más. Víctor estaba mirando fijamente para el rostro del niño y Livia vio el exacto momento en que la realización comenzó a se formar en sus ojos. Los mismos ojos castaño oscuros, el mismo formato del rostro, la misma hoyuela en el mentón cuando sonreía. «¿Cuántos años tienes, campeón?», Víctor preguntó, la voz extrañamente ronca. «6 años», Cayetano respondió orgulloso. «¿Y usted, señor? ¿Su perro tiene cuántos años?». Víctor no respondió. Sus ojos encontraron los de Livia, y de esta vez había mucho más que confusión en su mirada. Había una pregunta silenciosa, una sospecha que crecía como una tormenta en el horizonte. Livia sujetó firme en la mano de Cayetano. «Necesitamos ir. Hasta el lunes, señor Caldwell». Ella se alejó rápidamente, pero podía sentir la mirada de Víctor quemando sus espaldas. El lunes no sería apenas su primer día de trabajo. Sería el comienzo de una confrontación que ella había intentado evitar por 6 años. El lunes llegó con una lluvia fina que empañaba los vidrios del edificio Caldwell. Livia llegó 15 minutos antes del horario, vistiendo su mejor traje sastre y cargando un portafolio de cuero que había sido regalo de graduación, una de las pocas cosas de valor que aún poseía. Marina la recibió con una sonrisa profesional y la condujo hasta una mesa en el piso ejecutivo. «Usted estará responsable por la agenda del señor Caldwell, coordinación de reuniones, revisión de contratos y comunicación con clientes internacionales», Marina explicó, entregándole una pila de documentos. A él le gusta el café de olla sin azúcar y detesta ser interrumpido durante las llamadas. Y nunca marque compromisos antes de las 8 de la mañana. Víctor llegó a las 7:45 como de costumbre, pero de esta vez paró delante de la mesa de Livia. Ella sintió el perfume masculino que él usaba, el mismo de años atrás, y se forzó a mantener los ojos fijos en la pantalla del computador. «Buen día, Livia. Espero que haya tenido un buen fin de semana», él dijo, y había una intensidad en su voz que no existía en la entrevista. «Buen día, señor Caldwell. Su agenda está organizada. La reunión con Petrobras fue confirmada para las 10 horas. Él no se movió inmediatamente. «Sobre lo de ayer en el parque, fue solo una coincidencia». Ella lo interrumpió, finalmente alzando los ojos. «No necesita preocuparse por incomodidades. Mantengo mi vida personal completamente separada del trabajo». Víctor estudió su rostro por largos segundos. «Su hijo, Cayetano, ¿no? Él se parece mucho a alguien que conozco». El corazón de Livia se aceleró, pero ella mantuvo la expresión neutra. «Él tiene 6 años. Niños de esa edad se parecen a muchas personas». 6 años. Víctor repitió despacio, como si calculara algo en su mente. «¿Nació cuándo exactamente?» «Señor Caldwell». Livia se levantó, fingiendo necesitar buscar un archivo. «Creo que cuestiones personales no son relevantes para nuestra relación profesional». Pero Víctor ya se había alejado, entrando en su sala con una mirada pensativa que ella conocía bien. Era la misma mirada que él tenía cuando resolvía problemas complejos de negocios, solo que ahora el problema era ella. Los días siguientes establecieron una rutina tensa. Livia se mostraba impecablemente profesional, anticipando las necesidades de Víctor antes mismo que él las verbalizase. Ella organizó su agenda caótica, renegoció contratos con proveedores en inglés fluente y coordinó una videoconferencia con inversionistas japoneses con una eficiencia que impresionó hasta Marina. Víctor, por su parte, encontraba excusas para prolongar conversaciones de trabajo.
Durante una revisión de reportes financieros, él comentó: "Usted tiene una forma muy particular de organizar planillas. Me recuerda a alguien que conocí hace años. Aprendí ese método en la universidad", Livia respondió sin alzar los ojos. "Es una técnica común. ¿En la UNAM no fue?". Ella se congeló. Él estaba investigando su pasado. "Sí, me gradué en 2010. Yo di algunas pláticas allá en aquella época sobre emprendimiento y mercado de capitales". Víctor se aproximó a la mesa donde ella trabajaba. "¿Usted asistió a alguna?". Livia se recordó perfectamente. Fue en una de esas pláticas que ellos se conocieron. Ella era una estudiante brillante del último año, haciendo prácticas en una empresa menor, y él era el joven empresario de éxito que hablaba sobre innovación y riesgos calculados. Después de la plática, ella había hecho una pregunta inteligente sobre fusiones y adquisiciones, y Víctor la había invitado a tomar un café. "No me acuerdo", ella mintió. Fueron muchas pláticas a lo largo del curso. Víctor sabía que ella estaba mintiendo. Podía ver en las pequeñas contracciones alrededor de sus ojos, en la forma en que sus manos se movían nerviosamente sobre el teclado. Pero había algo más, una familiaridad en la forma en que ella anticipaba sus necesidades, como si ya hubiese trabajado con él antes. El jueves, Cayetano llamó en medio de la tarde. Livia atendió discretamente, volteándose para la pared. "Mami, la maestra quiere hablar contigo mañana sobre la presentación del Día del Padre". El corazón de Livia se apretó. El Día del Padre siempre era un período difícil para Cayetano. "Está bien, mi amor, conversamos en casa". Ella colgó y se volteó, encontrando a Víctor parado, a pocos metros de distancia, claramente habiendo oído parte de la conversación. "¿Todo bien?", él preguntó, y había una gentileza genuina en su voz que la tomó desprevenida. "Sí, solo cuestiones escolares". "Debe ser difícil", Víctor comentó, sentándose en la silla al lado de su mesa. "Criar a un niño sola". Livia lo encaró directamente por la primera vez en días. "¿Por qué asumió que yo crío a mi hijo? ¿Sola? Usted no usa anillo, nunca menciona a un marido o novio y...". Víctor titubeó, como decidiendo si debería continuar. Y la forma en que su hijo miró para mí en el parque, como si estuviera buscando algo. Reconozco esa mirada. ¿Reconoce? ¿De dónde? La pregunta salió más brusca de lo que ella pretendía. Víctor quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz estaba baja, casi vulnerable. "Yo también crecí sin padre. Mi madre crió a mi hermano y a mí sola después de que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Sé cómo es esa mirada de un niño que se pregunta por qué no tiene un padre presente". Livia sintió algo moverse en su pecho, una rajadura en la pared de hielo que había construido alrededor del corazón. "No sabía que usted tenía un hermano". "Tuve", Víctor corrigió, y el dolor en su voz era palpable. "Marcos murió en un accidente de coche hace 10 años. Él estaba volviendo de una fiesta de graduación, dirigiendo el coche que yo había dado de regalo. Si yo no hubiese insistido para que él aceptase el coche". Él paró abruptamente, como si hubiese revelado más de lo que pretendía. Livia se recordaba vagamente de Víctor mencionando un hermano menor años atrás, pero él nunca había hablado sobre su muerte. "Lo siento", ella dijo suavemente. "No debía ser fácil lidiar con la culpa". Víctor la miró con sorpresa. "¿Cómo sabe usted sobre la culpa?". "Porque conozco esa mirada también", Livia respondió. "La mirada de quien carga un peso que no debería cargar sola". Por un momento, algo pasó entre ellos. Una conexión que iba más allá de la tensión sexual, más allá de la rabia reprimida. Era un reconocimiento mutuo de dos personas que habían sufrido pérdidas profundas y habían aprendido a esconder el dolor detrás de máscaras de fuerza y control.
El teléfono sonó, quebrando el momento. Era la recepción, anunciando la llegada de los clientes alemanes para la reunión de las 3 horas. «Necesito ir». Víctor se levantó, recomponiendo rápidamente la máscara profesional. Usted hace un excelente trabajo, Livia. Es bueno tener a alguien competente cerca». Cuando él salió, Livia quedó mirando para la puerta cerrada. Por la primera vez en 6 años, había visto una rendija de la vulnerabilidad de Víctor, del hombre que él escondía detrás del CEO bien sucedido. Y, a pesar de toda su rabia y dolor, una parte que ella pensaba haber enterrado para siempre, aún se importaba con su dolor. Era un sentimiento peligroso, porque Livia sabía que si comenzase a importarse nuevamente con Víctor Caldwell, la verdad sobre Cayetano se tornaría imposible de esconder. Y cuando la verdad viniese a la tona, ninguno de ellos saldría ileso. El viernes comenzó con una tormenta que transformó las calles de la Ciudad de México en ríos. Livia llegó empapada a la oficina, aún con paraguas, y encontró a Víctor ya en su sala, hablando al teléfono en inglés con inversionistas americanos. Su voz estaba tensa, y ella percibió por los gestos bruscos que algo estaba errado. «No, ustedes no entienden. Necesitamos de esa aprobación hoy, o el proyecto entero se derrumba». Víctor hablaba, pasando la mano por los cabellos. 6 meses de trabajo no pueden ir por agua abajo por causa de una burocracia. Livia preparó el café de olla para él, sin azúcar, y dejó discretamente sobre la mesa. Víctor asintió agradecido, pero continuó la llamada cada vez más exaltada. Cuando finalmente colgó, lanzó el teléfono sobre la mesa con fuerza. «¿Problemas?», Livia preguntó, volviendo para la sala con los reportes que él había pedido. «Los americanos están reculando del acuerdo de fusión. Aparentemente, alguien filtró informaciones sobre nuestra situación petrofinanciera en Ciudad de México, y ahora ellos creen que somos una inversión de riesgo». Víctor se levantó y fue hasta la ventana. «500 empleos dependen de este negocio, Livia, incluyendo el suyo». Ella se aproximó y colocó los documentos sobre la mesa. «¿Existe alguna forma de darle la vuelta a esto? Tal vez, si consigo llegar a Nueva York hasta el lunes y presentar personalmente los números reales, puedo salvarlos de la paranoia». Víctor chequeó el reloj. «Pero mi vuelo solo sale el domingo por la noche y ellos quieren una reunión emergencial mañana por la mañana». «¿Y si consiguiéramos un vuelo hoy?», Livia sugirió. «Puedo llamar para la agencia de viajes corporativa». «Ya intenté. No hay nada disponible. La tormenta canceló la mitad de los vuelos». Livia pensó rápidamente. «Tengo un contacto en la aviación ejecutiva, un cliente de la empresa donde trabajé antes. Él me debe algunos favores». Víctor la miró con interés. «¿Usted conseguiría eso?». «Puedo intentar». Ella ya estaba discando el número de Fernando, piloto y propietario de una pequeña empresa de jets particulares. Después de una conversación de 10 minutos en que mencionó viejos tiempos y cobró algunos favores, ella colgó con una sonrisa tímida. A las 8 de la noche, aeropuerto de Toluca, vuelo directo para Nueva York. «Livia, usted es un ángel», Víctor dijo, y por un momento olvidó toda la tensión entre ellos. «No sé cómo agradecer». «Apenas salvando esos empleos», ella respondió. El teléfono de la empresa sonó. Era la escuela de Cayetano. «Señora Morales, es la directora Guadalupe». Cayetano se sintió mal durante el recreo. Tuvo una crisis de asma y está en la enfermería. No es grave, pero necesitamos que usted venga a buscarlo. El mundo de Livia se derrumbó. «Yo voy ahora. Manténganlo. A calmo, por favor». Ella colgó con las manos temblando. Víctor estaba observando su expresión de pánico. «¿Qué pasó?». «Mi hijo. Él tuvo una crisis de asma en la escuela. Necesito buscarlo».
Livia ya estaba pegando la bolsa, pero paró. El vuelo de Víctor dependía de su organización. Los documentos, los contratos, la presentación, todo necesitaba estar listo. Pero usted, el viaje, vaya a buscar a su hijo. Víctor dijo sin titubear. Eso puede esperar. ¡No puede! Livia estaba dividida entre el desespero maternal y la responsabilidad profesional. Son 500 empleos, Víctor, y Fernando solo consiguió ese horario porque yo pedí personalmente. Si cancelamos... Víctor se aproximó y colocó las manos en los hombros de ella. Livia, escuche, su hijo viene primero. Siempre. Yo no. Puedo perder este empleo, ella susurró, y lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. Cayetano necesita estabilidad, de plan de salud, de... Usted no va a perder el empleo. Víctor pegó sus llaves sobre la mesa. ¿Dónde es la escuela? En Coyoacán, pero... Vamos juntos. Usted cuida de Cayetano, yo dirigiendo y pensamos en una solución en el camino. Durante el trayecto, con Víctor dirigiendo su BMW por los embotellamientos causados por la lluvia, Livia llamó para Fernando y reorganizó toda la logística del vuelo. Ella coordinó con Marina la impresión de los documentos, agendó reuniones de contingencia y envió emails para los clientes americanos. Todo eso mientras intentaba controlar la ansiedad sobre el estado de Cayetano. ¿Usted tiene hijos?, ella preguntó en un momento de silencio. No, Víctor respondió concentrado en el tránsito. Nunca me permití esa vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Amar a alguien más que la propia vida. Tener algo que importa más que cualquier negocio, cualquier conquista. Él la miró de reojo. Debe ser al mismo tiempo la cosa más aterradora y más gratificante del mundo. Livia lo estudió mientras él dirigía. Había una melancolía en su voz que ella reconocía. ¿Usted nunca quiso tener una familia? Víctor quedó en silencio. Por tanto tiempo que ella pensó que él no iba a responder. Una vez quise, hace muchos años, pero cometí errores que lastimaron a personas que no merecían ser lastimadas. Desde entonces decidí que algunas personas no están hechas para la felicidad doméstica. Ellos llegaron a la escuela cuando la lluvia estaba disminuyendo. Cayetano estaba en la enfermería, pálido pero respirando normalmente. Cuando vio a Livia, sus ojos se iluminaron. «Mami, la tía dijo que usted vendría a buscarme». Livia lo abrazó con fuerza, verificando su respiración y temperatura. «¿Estás mejor, mi amor?» «Ayam». Fue solo un poquito difícil respirar cuando corrí mucho. Cayetano entonces notó a Víctor parado en la puerta. «Hola, señor del perro». Víctor se aproximó hesitante. «Hola, campeón. ¿Te estás sintiendo mejor?» «Mucho mejor. ¿Usted trajo a mi mami?» Cayetano preguntó con una confianza que sorprendió a Livia. «En verdad, su mami que me trajo». Víctor sonrió y Livia sintió algo moverse en su pecho al ver la gentileza genuina con que él trataba a Cayetano. La enfermera explicó que había sido una crisis leve, probablemente causada por el tiempo húmedo y por la excitación del recreo. Cayetano podría volver para casa, pero debería descansar en el fin de semana. Cuando salieron de la escuela, Víctor ofreció: «Puedo llevarlos para casa y después ir directo para el aeropuerto». «No necesita. Podemos pegar un taxi». «Mami, me gustó el señor», Cayetano comentó, aún sujetando la mano de Livia. «Él tiene ojos iguales a los míos». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Víctor paró de andar y miró directamente para Cayetano, después para Livia. De esta vez, no había duda en su mirada. Había certeza, shock y una creciente comprensión que cambiaría todo. «Livia», él dijo, la voz ronca, «necesitamos hablar». «No aquí», ella respondió rápidamente, jalando a Cayetano para cerca. «No ahora. Cuando yo vuelva de Nueva York, entonces.
Prométame que no va a desaparecer. Livia lo encaró, viendo en los ojos de Víctor la misma intensidad que ella había visto años atrás, cuando se enamoraron. Pero ahora había algo más. Había sospecha, miedo y una determinación que ella sabía ser peligrosa. «Yo no voy a ningún lugar», ella susurró. Víctor entró en el coche y partió para el aeropuerto, dejando a Livia en la acera con Cayetano. Mientras el coche desaparecía en el tránsito, ella supo que cuando él volviese, la verdad que ella había escondido por 6 años finalmente vendría a la luz. Y ninguno de los tres saldría de esa revelación sin cicatrices profundas. Víctor volvió de Nueva York el martes con el acuerdo salvado, pero su mente estaba completamente enfocada en la conversación que necesitaba tener con Livia. Durante los 3 días fuera, él había calculado y recalculado las fechas, revisitado memorias que intentara enterrar por años. Cayetano naciera exactamente 9 meses después de su relación con una joven practicante brillante y apasionada. Una mujer que él había abandonado de forma cobarde cuando percibió que estaba enamorándose de más, cuando el miedo de volverse vulnerable como su madre lo hizo huir. Livia estaba organizando documentos cuando él llegó a la oficina. Ella alzó los ojos y él pudo ver que ella tampoco había dormido bien. «¿Cómo fue el viaje?», ella preguntó, intentando mantener la normalidad. «Exitosa. Los empleos están salvados». Víctor cerró la puerta de la sala. «Livia, necesito hacer una pregunta y quiero una respuesta honesta». Ella se levantó, las manos temblando levemente. «Víctor, ¿Cayetano es mi hijo?». El silencio se extendió por largos segundos. Livia cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. «Sí». Víctor sintió como si hubiese llevado un golpe en el estómago. «¿Por qué nunca me contó?». «Usted desapareció». La voz de Livia subió cargada de años de dolor. «Una semana estábamos haciendo planes, hablando sobre futuro, y en la siguiente usted simplemente se esfumó. Cambió de número, no respondía a emails. Cuando descubrí que estaba embarazada, usted ya se había vuelto inalcanzable». «Yo estaba con miedo», Víctor admitió, pasando las manos por el rostro. «Miedo de volverme como mi padre, de abandonarlos. Cuando las cosas se pusieran difíciles, creí que estaba protegiéndola». «¿Protegiéndome?». Livia rió amargamente. «Yo perdí el empleo cuando el embarazo comenzó a aparecer. Tuve que mudarme para un departamento minúsculo en la colonia Roma. Pasé hambre para que Cayetano tuviese leche. ¿Dónde estaba su protección cuando yo necesitaba?». Víctor se aproximó, pero ella recuó. «Livia, yo no sabía». «Claro que no sabía, porque huyó antes de dar la oportunidad de saber». La puerta se abrió bruscamente. Marina entró sin tocar, algo que nunca hacía. «Víctor, disculpa interrumpir, pero tenemos un problema». Ella paró al ver la tensión en la sala. «¿Ustedes están discutiendo?». «¿Qué fue, Marina?», Víctor preguntó, forzando la voz a mantenerse profesional. «Yo recibí una llamada extraña. Un periodista de la revista Expansión, preguntando sobre su vida personal, sobre una posible paternidad no declarada». La sangre de Livia se heló. «¿Cómo ellos supieron?». «No sé», Marina respondió, mirando entre los dos. «Pero él mencionó específicamente su nombre, Livia, y habló sobre un niño de 6 años». Víctor se sentó pesadamente en su silla. «Alguien está investigando nuestra vida». El teléfono de la oficina sonó. Marina atendió, y su expresión quedó aún más grave. «Víctor, es para usted, Ricardo Guerra». Ricardo Guerra era el principal competidor de Víctor en el mercado de inversiones.
un hombre conocido por su falta de escrúpulos y por usar informaciones personales contra adversarios de negocios. Caldwell. Víctor atendió secamente. Víctor, mi amigo, oí decir que usted tuvo algunas sorpresas familiares recientemente. La voz aceitosa de Ricardo ecoó por el viva voz. ¿De qué usted está hablando? Oh, usted sabe muy bien. Un hijo que nadie sabía que existía. Eso puede ser muy perjudicial para la imagen de un CEO respetable, ¿no cree? Principalmente cuando involucra a una empleada. Víctor cambió una mirada tensa con Livia. ¿Qué usted quiere, Ricardo? Nada de más. Apenas que usted desista de la licitación de la refinería Dos Bocas, retire su propuesta y deje que empresas más estables asuman proyectos de esa magnitud. ¿Y si yo no hago eso? Bien, sería una pena si la prensa descubriese que el gran Víctor Caldwell abandona mujeres embarazadas y después las contrata como empleadas. Las personas adoran ese tipo de historia de abuso de poder. Su reputación, sus inversionistas, su empresa. Todo puede derrumbarse muy rápidamente. Víctor colgó el teléfono con fuerza. ¡Hijo de puta! ¡Víctor! Livia dijo, la voz trémula. Yo puedo salir de la empresa, puedo desaparecer con Cayetano. No necesita perder sus negocios por nuestra causa. Usted no va a ningún lugar. Víctor se levantó con determinación. Cayetano es mi hijo. Yo no voy a abandonarlo de nuevo. Marina, que había oído toda la conversación, se aproximó. Víctor, tal vez podamos controlar los daños. Una declaración oficial, asumiendo la paternidad de forma positiva. No funcionará. Víctor sacudió la cabeza. Ricardo tiene contactos en la prensa. Él va a distorsionar cualquier historia que contemos. El teléfono de Livia sonó. Era de la escuela de Cayetano. Señora Morales, tuvimos algunos visitantes aquí hoy. Periodistas haciendo preguntas sobre Cayetano. Quedamos preocupados y nos gustaría que usted viniese a buscarlo más temprano. Livia colgó en pánico. Ellos fueron a la escuela de Cayetano. Víctor sintió una furia que hace años no experimentaba. Nadie va a usar a mi hijo como arma. ¿Su hijo? Livia lo encaró. ¿Ahora él es su hijo? ¿Dónde estaba esa preocupación? ¿Paternal en los últimos 6 años? Yo estaba siendo un cobarde, Víctor admitió, pero ahora sé la verdad y voy a luchar por ustedes dos. No necesitamos que usted luche por nosotros, Livia replicó, pegando la bolsa. Necesitábamos de usted hace 6 años, ahora es tarde de más. Ella salió de la sala, dejando a Víctor solo con Marina y el peso de sus elecciones del pasado. Del lado de afuera, fotógrafos ya comenzaban a juntarse en la entrada del edificio. La noticia estaba esparciéndose y no había vuelta. Aquella noche, la primera materia fue publicada online. CEO millonario, esconde hijo ilegítimo y contrata a la madre como empleada. La foto de Livia saliendo de la escuela con Cayetano estaba estampada en la página principal del sitio de chismes más leído del país. Víctor, solo en su departamento de cobertura, miraba para la ciudad a través de la ventana panorámica. En 6 años había construido un imperio, pero en un día había descubierto que su mayor conquista y su mayor arrepentimiento eran la misma cosa. Haber perdido la oportunidad de ser padre desde el primer día. Y ahora, tal vez fuese tarde, de más para recuperar lo que había perdido. Livia estaba cierta. Ella y Cayetano habían sobrevivido sin él por 6 años. ¿Por qué necesitarían de él ahora, cuando su presencia solo traía escándalo y dolor? El teléfono sonó. Era Marina. Víctor, usted necesita ver el periódico de mañana. Ricardo consiguió una entrevista exclusiva. Él está pintando usted como un predador que se aprovecha de empleadas vulnerables. Víctor cerró los ojos. La guerra había apenas comenzado y las 2 personas que más importaban para él estaban en medio del campo de batalla.
La mañana del jueves comenzó con Livia encontrando una multitud de periodistas en la puerta de su edificio. Flashes dispararon cuando ella salió con Cayetano para llevarlo a la escuela, y las preguntas gritadas la hicieron cubrir el rostro del hijo con el abrigo. ¿Es verdad que usted planeó embarazarse para chantajear a Víctor Caldwell? ¿Cuánto dinero usted está pidiendo para mantener silencio? ¿Cómo se siente siendo llamada de aprovechadora? Cayetano se agarró a la falda de la madre, asustado con el tumulto. Mami, ¿por qué esos señores están gritando? Livia consiguió llegar al coche que había llamado, pero las imágenes ya estaban siendo transmitidas al vivo en los programas matinales. En el camino para la escuela, su teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, probablemente más periodistas. En Caldwell Inversiones, la situación no estaba mejor. Víctor llegó a la oficina para encontrar guardias bloqueando la entrada y una pequeña multitud de reporteros. Marina lo interceptó en el ascensor privado. 3 inversionistas ya cancelaron reuniones de esta semana. El Consejo Administrativo marcó una sesión de emergencia para esta tarde y tiene algo más. Marina titubeó. Ricardo Guerra consiguió una orden judicial cuestionando su capacidad de administrar la empresa durante esa crisis moral. Víctor entró en su sala y encontró sobre la mesa las ediciones matutinas de los periódicos. Las manchetes eran devastadoras. CEO abandona embarazada y después la contrata. El predador de los negocios. Imperio construido sobre mentiras. Cuando Livia llegó a la oficina, una hora más tarde, fue recibida por miradas curiosas y susurros de otros empleados. Ella mantuvo la cabeza erguida y siguió para su mesa, pero encontró una carta de renuncia esperando por ella. ¿Qué es esto? Ella preguntó a Marina. Órdenes del Consejo. Ellos creen que su presencia está complicando la situación. Víctor salió de su sala en ese momento. Marina, cancele esa renuncia inmediatamente. No puedo, Víctor. La decisión vino directamente del presidente del Consejo. El teléfono de la recepción sonó. Era la escuela de Cayetano nuevamente. Señora Morales, necesito pedir que retire a Cayetano de las clases por el resto de la semana. Los periodistas están perturbando a los otros niños y algunos padres están reclamando. Entendemos que no es culpa suya, pero... Livia colgó, con lágrimas en los ojos. Ellos sacaron a mi hijo de la escuela. Víctor se aproximó, pero ella se alejó. No se aproxime de mí. Usted trajo eso para nuestras vidas. Livia, yo puedo resolver. ¿Cómo? Ella explotó. ¿Cómo va a resolver? Va a hacer los periódicos pararen de imprimir mentiras. Va a hacer las personas pararen de llamarme de interesada. Va a devolver la infancia normal de mi hijo. Marina se aproximó hesitante. Víctor, su madre está en la línea. Ella vio las noticias. Víctor atendió el teléfono con reluctancia. La voz de Elena Caldwell ecoó por el vivavoz, fría como hielo. Víctor, espero que usted entienda la gravedad de la situación. Nuestra familia siempre mantuvo una reputación impecable. Esa situación está manchando el nombre Caldwell. Madre, es mi hijo. Cayetano es su nieto. Un nieto ilegítimo, criado por una mujer que claramente planeó eso para beneficiarse. Víctor, usted necesita alejarse de esa situación antes que destruya todo que construimos. Livia oyó cada palabra y sintió como si hubiese llevado una bofetada. Ella pegó sus pertenencias personales de la mesa y se dirigió al ascensor. ¿A dónde usted va? Víctor preguntó, siguiéndola. Para lejos de usted, para lejos de toda esa locura que usted trajo para nuestras vidas. Livia, no haga eso. No nos abandone de nuevo. Ella se volteó para él, los ojos brillando de lágrimas y rabia.
¿Yo que abandoné? ¿Yo? ¿Usted tiene coraje de decir eso después de haber sumido de mi vida cuando más necesité? El ascensor llegó lotado de empleados que quedaron en silencio constreñido. Livia entró y, antes que las puertas se cerrasen, dijo la última cosa que Víctor esperaba oír. Cayetano nunca va a conocerlo como padre. No después de lo que usted hizo con nosotros. No después de haber transformado nuestra vida en un circo. Las puertas se cerraron y Víctor quedó parado en el corredor, sintiendo las miradas de todos los empleados sobre él. 2 horas después, Víctor estaba en la reunión con el Consejo Administrativo. Los 6 miembros más antiguos de la empresa estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias y sus expresiones eran sombrías. Víctor, comenzó el doctor Alba, el presidente del consejo. En 20 años de alianza, nunca cuestionamos sus decisiones personales. Pero esta situación está afectando directamente los negocios. 2 clientes internacionales cancelaron contratos esta mañana, agregó otro miembro. Las acciones de la empresa cayeron 12%. Y Ricardo Guerra está usando esa situación para cuestionar su idoneidad moral en varias licitaciones públicas, completó el doctor Alba. Víctor miró alrededor de la mesa, viendo hombres que conocía hace años, que habían construido la empresa junto con él, ahora lo viendo como un riesgo. Señores, yo cometí errores en el pasado, pero Cayetano es mi hijo, y Livia no hizo nada errado. Ella fue víctima de mis decisiones. Víctor, el doctor Alba se inclinó para frente. El consejo decidió que usted necesita alejarse temporalmente de la presidencia de la empresa, hasta que esa situación se resuelva. El silencio fue ensordecedor. Víctor había construido aquella empresa del cero, y ahora estaba siendo alejado. Por ser padre. ¿Y si yo recuso? Entonces seremos forzados a convocar una asamblea extraordinaria de los accionistas. Y con la situación actual de la prensa, el doctor Alba no necesitó terminar la frase. Aquella noche, Víctor dirigía sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. Había perdido la empresa, perdido Livia nuevamente, y ahora descubría que tenía un hijo que tal vez nunca lo aceptase como padre. Cuando finalmente paró el coche, estaba frente al edificio donde Livia moraba. Las luces del departamento de ella estaban encendidas, y él podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Cayetano estaba allá, probablemente preguntándose por qué toda aquella confusión estaba aconteciendo. Víctor pegó el teléfono y discó el número de Livia. Ella atendió en el 5.º toque. ¿Qué usted quiere? Quiero disculparme. Quiero intentar arreglar eso. Es tarde de más, Víctor. Usted destruyó nuestras vidas 2 veces. No habrá una tercera. Livia, por favor, no me llame más. No venga detrás de nosotros. Cayetano y yo vamos aunque de la Ciudad de México, para un lugar donde nadie nos conozca, donde él pueda crecer en paz. La llamada fue cortada. Víctor quedó parado en el coche, mirando para el edificio, sabiendo que dentro de aquellos muros estaba la única cosa que realmente importaba en su vida. Y él había perdido todo por cobardía, orgullo y miedo. En el departamento, Livia guardaba las pocas ropas que poseían en una valija vieja. Cayetano estaba sentado en la cama, sujetando su osito de peluche. «Mami, ¿por qué estamos haciendo valijas? Vamos a viajar». Livia se arrodilló enfrente del hijo, intentando encontrar palabras que un niño de 6 años pudiese entender. «Nosotros vamos a morar en otro lugar, mi amor. Un lugar más tranquilo. ¿Y el señor Víctor? Él no viene con nosotros». El corazón de Livia se partió más un poco. «No, Cayetano, él no viene. Pero me gustó de él, y él tiene ojos iguales a los míos». Livia abrazó al hijo con fuerza, sabiendo que estaba privándolo de conocer al padre,
pero también sabiendo que era la única forma de protegerlo del circo que sus vidas habían tornado. Del lado de afuera, Víctor permanecía en el coche, viendo las luces apagándose una por una. Cuando la última ventana quedó oscura, él supo que había perdido para siempre la oportunidad de ser el padre que Cayetano merecía y el hombre que Livia un día había amado. Todo estaba perdido. Livia pasó 3 días en casa con Cayetano, viéndolo preguntar repetidamente por qué no podía más ir a la escuela, por qué las cortinas necesitaban quedar cerradas y por qué la mami lloraba cuando pensaba que él no estaba viendo. En la mañana del domingo, mientras preparaba café y planeaba el cambio para Querétaro, donde una antigua colega de facultad había ofrecido ayuda, su teléfono sonó. Livia, es Marina de Caldwell Inversiones. Marina, yo ya no trabajo más allá. Yo sé. Pero necesito hablar con usted. Es importante, sobre lo que está aconteciendo con ustedes. Livia titubeó. No sé si... Livia, yo trabajo para Víctor hace 5 años. Conozco cada movimiento de él, cada negocio, cada enemigo. Lo que está aconteciendo no es coincidencia. Alguien planeó eso. 1 hora después, Marina estaba sentada en la pequeña sala de Livia, con Cayetano jugando en el cuarto al lado. Marina abrió una carpeta llena de documentos. Todo comenzó con la licitación de la refinería Dos Bocas. Es un contrato de 2.000 millones de pesos. Ricardo Guerra siempre supo que Víctor ganaría la competencia. Nuestra propuesta era muy superior. Pero hace 3 semanas, él comenzó a investigar la vida personal de Víctor. ¿Cómo usted sabe de eso?, Livia preguntó. Porque él intentó sobornarme. Ofreció 50,000 pesos por informaciones comprometedoras sobre Víctor. Cuando recusé, él dijo que encontraría otras formas. Marina mostró fotos tiradas con teléfono celular. Estos son los investigadores particulares que Ricardo contrató. Ellos estaban siguiendo a usted y Cayetano hace 2 semanas. Livia miró las fotos con horror. Había imágenes de Cayetano en la escuela, de ella saliendo del supermercado, hasta mismo del encuentro casual en el parque con Víctor. Él planeó todo. Marina continuó. La filtración para la prensa, las fotos, hasta mismo la materia distorsionada en el periódico. Ricardo tiene un periodista en el bolsillo hace años. ¿Pero por qué? ¿Por qué destruir nuestras vidas apenas por un contrato? Marina pegó otro documento. Porque no es apenas un contrato. Ricardo está endeudado. Su empresa debe 120 millones para bancos. Si él no consigue la licitación de la refinería, va a la quiebra. Y él sabe que Víctor jamás desistiría por chantaje común. Entonces, él tuvo que crear un escándalo público. Livia completó el raciocinio. Exacto. Él apostó que Víctor escogería la empresa en vez de la familia. A que ustedes serían abandonados nuevamente. Livia sintió una mezcla de rabia y tristeza. Y él estaba cierto. Víctor escogió no luchar. Livia. Marina se inclinó para frente. Víctor perdió la presidencia de la empresa ayer. El consejo lo alejó. Él está solo, intentando encontrar una forma de probar que Ricardo armó todo eso. No es problema mío, Livia dijo, pero su voz no sonaba convincente ni para ella misma. Cayetano, ven acá por un segundo. Marina llamó al niño, que apareció en la puerta sujetando un carrito. Cayetano, ¿usted quiere conocer su papá? Marina preguntó directamente. Livia se levantó bruscamente. Marina, ¿yo tengo papá? Cayetano preguntó, los ojos brillando. ¿Dónde él está? Está intentando proteger usted y su mami de personas malas. Marina respondió, ignorando la mirada furiosa de Livia. Pero él necesita de ayuda. ¿A usted le gustaría ayudar a su papá? Cayetano asintió enérgicamente. Puedo, yo soy fuerte. Marina miró para Livia. Ricardo cometió un error. Él no contaba con una cosa. ¿Qué? Que usted fuese luchadora, que usted tuviese evidencias.
¿Qué evidencias? Marina sonrió por la primera vez. Livia, usted trabajó en la empresa donde Ricardo hizo los primeros contactos con los investigadores. Usted tiene acceso a los sistemas de email de allá. Si conseguimos probar que él planeó esa campaña de difamación, sería crimen. Calumnia, difamación, uso de informaciones falsas para perjudicar competencia pública. Exactamente. Y Ricardo iría preso. No apenas perdería la licitación. Livia quedó en silencio por largos minutos, procesando todo. ¿Por qué está contándome eso? ¿Por qué no fue directo a Víctor? Porque Víctor está destruido. Él cree que ustedes están mejor sin él. Está considerando vender su parte de la empresa y desaparecer. Marina pausó. Y porque usted es la única persona que puede probar la inocencia de él. Usted tiene las conexiones, usted tiene acceso a los sistemas. Y usted tiene lo que Ricardo más teme. ¿Qué? La verdad. Y un hijo que Víctor finalmente quiere conocer. Cayetano se aproximó de Livia. Mami, ¿puedo ayudar a mi papá, por favor? Livia miró para el hijo, viendo en él la determinación que ella propia había desarrollado a lo largo de los años. Pensó en Víctor, solo y derrotado, creyendo que había perdido todo por cobardía. Pensó en Ricardo, riendo en algún lugar, creyendo que había vencido. Marina, ella dijo finalmente, necesito que usted haga algunas llamadas. Aquella noche, Livia estaba frente al computador en su antigua empresa, donde aún tenía acceso por más 3 días como cortesía profesional. Fernanda, su ex colega, había dejado el edificio abierto especialmente para ella. ¿Tiene certeza de que quiere hacer eso? Fernanda preguntó. Si descubrieren, ellos no van a descubrir. Y si descubrieren, estaré probando que soy inocente de algo que me acusaron injustamente. Livia digitó sus contraseñas antiguas y oró para que aún funcionasen. Funcionaron. En 2 horas de búsqueda meticulosa, ella encontró lo que procuraba. Emails de Ricardo para el investigador particular, transferencias bancarias, hasta mismo grabaciones de conversaciones telefónicas que él había hecho para protegerse caso algo diese errado. A las 3 de la mañana, ella tenía una carpeta completa con evidencias de la conspiración. Ricardo no había apenas armado el escándalo. Él había mentido sobre las finanzas de su propia empresa para conseguir inversiones. Había sobornado periodistas y hasta mismo amenazado testigos. Livia imprimió todo, hizo copias digitales y envió para 3 emails diferentes como seguridad. Cuando salió del edificio, el sol estaba naciendo y ella sabía que la guerra estaba apenas comenzando. Pero de esta vez, ella no lucharía sola. Y de esta vez, ella lucharía no apenas por Cayetano, pero también por el hombre que había aprendido a amar 2 veces en la vida. Una vez como la joven ingenua que creía en finales felices, y ahora como la mujer fuerte que sabía que a veces es preciso luchar por los finales felices. Víctor no sabía aún, pero su salvación estaba llegando. Y ella tenía el nombre de Livia Morales y 6 años de rabia acumulada para alimentar su determinación. El teléfono de Marina sonó a las 6 de la mañana. Marina, es Livia, conseguí, tengo todo. Ahora necesita decirme dónde encontrar Víctor. Tenemos un escándalo para desenmascarar. Víctor estaba en su departamento de cobertura en 1900. La lunes de mañana, firmando los papeles que transferirían sus acciones de la empresa para Marina y otros empleados de confianza, cuando la campana tocó. Él titubeó antes de atender. En los últimos días, apenas periodistas habían procurado por él. Cuando abrió la puerta, Livia estaba parada allá con Cayetano al lado, sujetando una carpeta de documentos y una determinación en sus ojos que él no veía hace años. Necesitamos hablar, ella dijo, entrando sin esperar convite.
Cayetano miró alrededor del departamento lujoso con curiosidad, pero sus ojos luego se fijaron en Víctor. «Usted es mi papá de verdad». Víctor se arrodilló en la altura del niño, sintiendo las lágrimas quemar en sus ojos. «Sí, Cayetano, yo soy. ¿Por qué usted tardó tanto para conocerme?». La pregunta simple y directa de un niño fue más dolorosa que cualquier acusación que Víctor ya había recibido. «Porque yo fui cobarde, hijo. Porque yo tenía miedo de no ser un buen papá para usted». «Pero ahora usted no tiene más miedo». Víctor miró para Livia, después de vuelta para Cayetano. «Ahora yo tengo más miedo de no intentar ser su papá que de intentar y fracasar». Livia colocó la carpeta sobre la mesa de centro. «Víctor, siéntese. Necesita ver eso». Por los próximos 20 minutos, ella presentó todas las evidencias que había colectado. Emails de Ricardo planeando la campaña de difamación, pagos para investigadores particulares, grabaciones telefónicas donde él admitía estar armando un escándalo para destruir a Víctor. Había hasta mismo evidencias de que Ricardo había falsificado documentos financieros de su propia empresa para conseguir inversiones. «Dios mío», Víctor murmuró, hojeando los papeles. Él planeó todo eso. Desde el inicio, la única cosa que él no esperaba era que yo luchase de vuelta. Víctor alzó los ojos para ella. «¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está ayudándome después de todo que aconteció?». Livia miró para Cayetano, que estaba explorando el departamento, y después de vuelta para Víctor. «Porque percibí una cosa en los últimos días. Usted puede haber sido cobarde hace 6 años. Puede haber abandonado a mí cuando yo más necesitaba. Pero cuando descubrió sobre Cayetano, usted no huyó. Usted estaba dispuesto a perder su empresa, su reputación, todo, para asumir la responsabilidad. Y fue exactamente eso que aconteció. Yo perdí todo». «No». Livia sacudió la cabeza. «Usted no perdió, porque ahora nosotros vamos a recuperar todo que es nuestro». El plan de Livia era simple, pero eficaz. A las 2 de la tarde, ella llamó para el periodista de la revista Expansión, que había iniciado toda la cobertura sensacionalista. De esta vez, ella tenía una propuesta irresistible. Una entrevista exclusiva con evidencias de que un empresario había armado un escándalo falso para destruir un competidor. «Ricardo Guerra va a concederme una entrevista a las 4 de la tarde en su oficina», ella explicó a Víctor. «Él cree que voy a confesar que armé todo para chantajear a usted. Lo que él no sabe es que vamos a grabar todo». «Livia, eso es tan peligroso. Si él descubrir, él no va a descubrir, porque usted va a estar allá también». A las 4 de la tarde, Ricardo recibió a Livia en su sala con la sonrisa arrogante de quien cree haber vencido. 2 periodistas estaban presentes, así como un abogado. «Entonces, señora Morales», Ricardo comenzó, reclinándose en su silla de cuero, «¿vino a confesar que planeó embarazarse de Víctor Caldwell para conseguir dinero?». «En verdad, vine a confesar algo diferente», Livia respondió calmadamente. «Vine a confesar que descubrí quién realmente planeó todo eso». Ella abrió la carpeta y comenzó a colocar los documentos sobre la mesa. Los emails, las transferencias bancarias, las grabaciones. La sonrisa de Ricardo desapareció gradualmente. «¿Dónde consiguió eso?», él preguntó, la voz ya no tan confiante. «En lugares donde usted fue descuidado lo suficiente para dejar rastros». Livia accionó el grabador discreto en su bolsa. «Dígame, señor Guerra, ¿cuánto exactamente el señor pagó para el investigador particular?». Yo no sé de qué está hablando». 50,000 pesos. Está aquí en la transferencia bancaria, data de 15 de marzo, exactamente 3 días antes de los primeros periodistas apareceren en la escuela de mi hijo. En ese momento, Víctor entró en la sala acompañado de 2 investigadores de la Policía Federal y un promotor del Ministerio Público.
Ricardo se levantó bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que el señor está preso, dijo el investigador, por formación de esquema para perjudicar licitación pública, calumnia, difamación y uso de informaciones falsas para fines comerciales. Los periodistas presentes rápidamente cambiaron el foco de sus cámaras y preguntas. La historia del día no sería más sobre Víctor Caldwell y un supuesto escándalo, más sobre Ricardo Guerra y un crimen comprobado. 2 horas después, Livia, Víctor y Cayetano estaban en el parque, donde todo había comenzado a desvendarse. Zeus, el Golden Retriever de Víctor, corría en la arena con Cayetano, que reía gustosamente toda vez que el perro le lamía el rostro. ¿La empresa va a aceptarme de vuelta?, Víctor preguntó. Marina ya llamó. El consejo administrativo marcó una reunión de emergencia para mañana. Con Ricardo preso y las evidencias probando su inocencia, ellos quieren usted de vuelta inmediatamente. Víctor observó a Cayetano jugar. ¿Y nosotros? ¿Qué acontece con nosotros? Livia quedó en silencio por un momento. Eso depende de usted, Víctor. Hace 6 años, usted huyó porque tenía miedo. ¿Hoy usted está dispuesto a quedar? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ustedes dos, cualquier cosa, mismo que sea difícil, mismo que Cayetano haga rabietas, que yo tenga días malos, que sea más complicado que administrar una empresa. Víctor se aproximó de ella pegando sus manos. Livia, yo pasé 6 años construyendo un imperio de negocios, mas fue solo en los últimos días que descubrí lo que realmente vale la pena construir. Una familia, un hogar, un amor verdadero. ¿Y usted tiene certeza de que es eso que quiere? Porque de esta vez, si usted huir, no habrá una tercera oportunidad. Víctor se arrodilló en la arena enfrente de Livia, sacando una pequeña caja del bolsillo. Entonces, es mejor yo garantizar que no voy a querer huir nunca más. Víctor, ¿qué? Cásese conmigo, Livia. No porque tenemos un hijo juntos, no porque pasamos por toda esa locura juntos, mas porque yo amo usted. Porque amé usted hace 6 años y fui cobarde de más para admitir. Porque amo usted hoy y quiero pasar el resto de mi vida probando que merezco su amor. Livia miró para el anillo, después para Víctor arrodillado en la arena, después para Cayetano, que había parado de jugar y los observaba con curiosidad. ¿Papá va a morar con nosotros?, Cayetano preguntó aproximándose. Si su madre decir sí, Víctor respondió. Cayetano miró para Livia con expectativa. Dice sí, mami, por favor. Livia rió a través de las lágrimas. Ustedes dos combinaron. ¿Eso no fue? Tal vez, Víctor admitió sonriendo. Sí, ella susurró. Sí, yo acepto. Acepto casarme con usted. Acepto construir una familia con usted. Acepto darle la oportunidad de ser el hombre y el padre que yo siempre supe que usted podría ser. Víctor colocó el anillo en su dedo y la besó, mientras Cayetano gritaba de alegría y Zeus latía corriendo en círculos alrededor de los tres. 6 meses después, en la Catedral Metropolitana, Livia caminaba por el corredor vistiendo un simple vestido blanco, acompañada por Cayetano en su primer traje. En las primeras filas, Elena Caldwell, que habíase apasionado perdidamente por el nieto así que lo conoció, lloraba de emoción. Marina estaba como madrina, y hasta mismo algunos colegas de la antigua empresa de Livia estaban presentes. Víctor esperaba en el altar, más nervioso que jamás estuviera en cualquier reunión de negocios. Cuando Livia llegó a su lado, él susurró: «Gracias por darme una segunda oportunidad». «Gracias por haber valido la pena», ella respondió. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Cayetano lo interrumpió. «Señor padre, ¿ahora yo voy a tener papá y mamá de verdad?» La iglesia entera rió y el sacerdote sonrió. «Sí, mi hijo, ahora usted tiene una familia completa. Y hermanitos, también».
Cayetano preguntó, haciendo Víctor y Livia enrojeceren. Eso ustedes deciden después. El sacerdote respondió diplomáticamente, causando más risas. Cuando finalmente se besaron como marido y mujer, Víctor murmuró contra los labios de Livia. De esta vez es para siempre. De esta vez es para siempre, ella confirmó. Y mientras salían de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, con Cayetano corriendo enfrente y Zeus latiendo de alegría al lado, Víctor supo que había finalmente encontrado lo que siempre procuró sin saber, no un imperio de negocios más un hogar, no el suceso profesional, más la felicidad personal, no la admiración del mundo, más el amor de una mujer y de un hijo que había casi perdido por cobardía. A veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos esperamos, disfrazadas de coincidencias, del destino, y a veces todo que necesitamos hacer es tener coraje suficiente para no desperdiciarlas nuevamente.